Hola, soy Ezequiel Fernández Murs, periodista argentino. Primero, muchas gracias por la invitación, para recordarlo al gran Eduardo. Eh, y a ver, yo quiero recordarlo como esa necesidad que tenemos de tener referentes, de tener maestros, de tener esa especie de faro, de luz en medio de la noche, ¿no? De que cuando estamos ahí medio perdidos, cuando no sabemos qué bondi hay que tomar, a ver qué dijo Eduardo. Eh, por ahí hay un camino en lo que nos dijo Eduardo. Y les voy a contar un episodio específico que me sucedió con esa figura de referencia de Eduardo. Se trata de una organización danesa llamada Play the Game, que desde hace ya 30 años más o menos se dedican a investigar sobre la ética en el deporte, sobre la corrupción, sobre el doping, género. eh, Muy interesantes trabajos se presentan allí y es muy europea esta organización nacida en Dinamarca, en Copenhague. Bueno, resulta que yo a Eduardo lo había conocido antes, cuando él escribió A Sol y Sombra, alguien de Acercó mi nombre, y él quería charlar conmigo porque estaba preparando el libro, y a partir de allí nació el vínculo y la amistad. Pero en 2002, yo andaba ahí medio perdido por la vida, sin saber qué bondi había que tomar, y me enteré de esta organización danesa Play the Game, que organizaba uno de sus congresos, bueno, y pedía que presentaran ponencias para quienes quisieran viajar y hablar allí. Me interesó ir allí. Pedían un tema, muy bien, les presentó un tema que quería hablar, y pedían ellos referencias. A quién dábamos como una referencia nuestra. Y al meterme en la página de la organización, veo que en el discurso inaugural de 1997, ellos habían invitado a Eduardo Galeano. Y claro, yo ya lo conocía a Eduardo, con lo cual le mangué a Eduardo si me hacía una cartita de referencia. Y como siempre, Eduardo fue muy generoso, se excedió y bueno, y allí fui yo a Dinamarca. Terminé yendo como 6 7 no sé, 8 o 9 veces a los congresos de Play the Game. Eh, y a ver, a mí me suele gustar incomodar a los pensamientos cuando los veo excesivamente políticamente correctos, ¿no? Y ustedes saben, los daneses, tal vez ellos todavía arrastran cierta culpa de la depredación de los vikingos y quieren salvar al mundo, etcétera, etcétera. Y se los decía habitualmente a esto a mis amigos daneses, por esa permanente vocación de querer salvar al mundo. Y me inspiré en Eduardo cuando, por ejemplo, me tocó ir al Congreso de Coventry en Inglaterra, hablarles de Fair Play. Yo, un argentino, la mano de Dios, qué difícil, ¿qué le digo a los ingleses yo del Fair Play? Eduardo, en esa ponencia inaugural del año 97, les había dicho textual: el norte y el sur jamás se miden en igualdad de condiciones, ni en el fútbol ni en nada, por muy democrático que el mundo diga ser. Bien, era una buena referencia. Entonces allí fui yo con una ponencia sobre todos los intentos de mano de Dios que habían hecho los jugadores ingleses en distintas competencias. La mayoría de esos intentos fracasados, porque ninguno de estos jugadores ingleses pudo elevar la estafa a nivel de arte, como lo había dicho Diego en México. Y la verdad, fue un placer para mí poder decirle a los amigos ingleses, inventores del fair play, que la trampa podía ser arte, que el fútbol podía ser trampa, y que poder ser Dios o el diablo, o ser Dios y el diablo al mismo tiempo, era una de las posibilidades que nos daba el fútbol. Sucede que esta gente de Play the Game se ocupa del deporte, exclusivamente del deporte. Ya les dije, el deporte como raza, el deporte como corrupción, el deporte como género, etcétera. Y entonces a veces en esa
mira tan focalizada que se tienen en el deporte, parece ser como que el deporte es el culpable de todos los males en el mundo, de todas las injusticias e inequidades que vemos en la tierra, ¿no? Eh, y si algo Eduardo me dejó siempre claro, es que se puede cuestionar a los Avalanche y amar a los Maradona, eh, es decir, amar al fútbol. Entonces, volví a lo que dijo Eduardo a los europeos cuando le invitaron a inaugurar Play the Game en el 97. Textual: ¿qué pasión popular no es objeto de manipulación? Eso se lo preguntó Eduardo a un congreso donde había sociólogos, médicos, intelectuales, periodistas, la mayoría de ellos muy escandalizados por la marcha del deporte, por cómo estaba la corrupción en el deporte, porque lo veían demasiado puro y noble a ese mundo, o lo pretendían demasiado puro y noble a ese mundo. Y siguió preguntándoles Eduardo: ¿existe algo que no sea negocio? Y pese a todo, les decía Eduardo, seguimos celebrando el fútbol porque las emociones colectivas se hacen fiesta compartida o compartido naufragio, y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas. ¿Y por qué recuerdo este tramo? Porque en el 2015, todos los que nos interesamos de ciertas cuestiones del fútbol, recordaremos que en 2015 cayó el gran ladrón de la pelota. ¿Recuerdan la redada del FBI al hotel suizo Bar-o-Lac? Donde los ejecutivos de la FIFA estaban ahí en una reunión previa en ese hotel suizo 5 estrellas muy confortables para reelegirse una vez más y aprobar balances, etcétera, etcétera, y cayó el FBI. ¿Recuerdan? Sábanas blancas para tapar la salida de los dirigentes, algo insólito, inédito en la historia del fútbol y muy celebrado por mucha gente, especialmente por los amigos de Play the Game. Estaban exultantes. Había un congreso ese mismo año, apenas meses después de la redada, estaba el congreso de Play the Game. Y ellos estaban felices. Por fin alguien que hizo justicia con el fútbol, con la corrupción que había en el fútbol. Por fin la FIFA va presa. Este era el pensamiento casi generalizado allí en el congreso de los europeos de Play the Game. Y yo lo volví a recordar a Eduardo. Al fin y al cabo, él me había recomendado a esta gente casi 20 años atrás. Y me tocaba mi ponencia en ese Play the Game exultante porque la FIFA estaba presa. Sabemos el viejo dicho de que a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Pero sucede que aquí el regalo venía del norte. ¿Y cómo no mirarle los dientes? ¿Desde cuándo? Al gran país del norte, me preguntaba yo, le interesó la ética y la decencia del fútbol, si al fútbol ni siquiera le dicen fútbol. A lo que voy, no podía estar tan feliz como mis buenos amigos europeos. Y entonces yo recordé en mi ponencia que yo venía de la misma parte del mundo de la que venía Eduardo Galeano, quien había abierto justamente los congresos de Play the Game en 1997. Y que en esta parte del mundo de donde venía Galeano y de donde también vengo yo, aprendimos a desconfiar si el que nos hace el regalo es el FBI. Mis buenos amigos alemanes, daneses, ingleses, me miraban: ¡ay, Ezequiel! ¡Qué antiimperialismo infantil! Era lo que yo leía de sus miradas. Me lo decían con simpatía, claro, porque me quieren. Y yo solamente pensaba en Eduardo. Pensaba en que seguro Eduardo me estaba escuchando, me hacía un guiño cómplice y se cagaba de risa. Les mando un abrazo muy grande y seguiremos recordándolo al gran Eduardo. Gracias por invitarme a participar con ustedes. En 1936, cuando las Olimpiadas de Hitler, fabricadas por Hitler y presididas por él, ocurrió un fenómeno imprevisto. La selección de Perú derrotó a la de Austria 4-2.
Y Austria era la patria natal del Führer, de modo que el juez, el árbitro del partido, hizo todo lo posible por evitar el disgusto, anuló 2 goles de los peruanos, y a pesar de eso los peruanos ganaron 4-2, y para colmo, al equipo lo llamaban el rodillo negro. Ya te imaginas por qué, que eran negros sus delanteros, el rodillo negro, aplastante. Las autoridades olímpicas y futboleras, en 1936, que por lo visto no se distinguían mucho de las que padecemos ahora, se reunieron esa misma noche y anularon el partido. Sí, créase o no, anularon el partido.